Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. En el video de hoy vamos a hablar un poco acerca de un acontecimiento que ocurrió el día miércoles 28 de noviembre del año 2018, es decir, hace unos 2 días atrás, en concreto. Y este acontecimiento fue que se promulgó la ley de identidad de género en nuestra nación, Chile, por boca del presidente Sebastián Piñera. Para un grupo minoritario, para un sector pequeño, bien minoritario, bien pequeño de la población chilena, fue un día histórico, de alegre, de celebración, de victoria. Y para nosotros, un gran sector de la población, una población mayoritaria de la nación, fue un día triste, fue un día de angustia, fue un día de dolor, fue un día para algunos fue un día hasta de derrota. Fue como experimentar que se perdió una batalla. Si bien la ley de identidad de género, el proyecto de ley se aprobó hace un tiempo atrás, no se había promulgado inmediatamente porque se tenía en cuenta de que este proyecto de ley, una vez aprobado, iba a pasar al Tribunal Constitucional, pero por las presiones que hubieron, se abstuvieron muchos parlamentarios de firmar para que se llevara al Tribunal Constitucional este proyecto de ley. Y por eso ahora ya es ley de la República. Y bueno, había en nosotros una esperanza, había en nosotros un rayo de luz, una suerte de ensueño en nosotros de que esto no se iba a aprobar, de que no se iba a continuar con esto, que se iba a ganar la pelea. Incluso muchos que pusieron su confianza en el presidente y en los distintos parlamentarios que dijeron estar a favor de las peticiones del pueblo evangélico y de no solamente los evangélicos, también católicos y sectores no religiosos, pero que también estaban en contra de este tipo de ley. Pensaban muchas personas que depositando su confianza en estos parlamentarios se iba a retroceder, se iba a frenar o se iba a detener por un tiempo todo esto. Pero no fue así. Y inmediatamente, igual, después de este anuncio del presidente, surgieron muchas publicaciones en redes sociales y también apareció un video de una eminencia eclesiástica evangélica de Santiago, donde él manifestó su descontento, su dolor, su sentimiento de ser traicionado y también su arrepentimiento o su remordimiento por haber trabajado y haber apoyado la campaña de Sebastián Piñera. Y también surgió ahí la idea de que el presidente se burló de los cristianos, que se burló del pueblo evangélico de Chile. Y la verdad es que no se burló de todos los evangélicos. Se burló de, obviamente, los evangélicos que votaron por él, que le creyeron a él, que depositaron su fe, su confianza en él. En mi caso, en segunda vuelta no voté por él. Mucho menos iba a votar por Guillier. Guillier nunca estuvo dentro de mi mente. Ningún candidato socialista y comunista va a estar en mi mente como elección para un posible presidente. Jamás. Y Dios me libre de eso. Es imposible que un cristiano verdadero, un hijo de Dios, abrace y empatice y sea amistoso con las ideas socialistas y comunistas. Y en primera vuelta mi candidato fue José Antonio Kast. Pensábamos que su propuesta era buena para la nación, pero lamentablemente obtuvo un 7 u 8% de votos. Así que eso lo descartó para pasar a segunda vuelta. Y en segunda vuelta tuve que votar nulo. ¿Por qué? Bueno,
mi novia Daniela Burgos, ella sentía en su corazón de que en ese momento el candidato Sebastián Piñera algo, algo traía entre manos, que no era sincero con lo que estaba diciendo, que cuando se sentara en la silla presidencial, él iba a traicionar sus propuestas e iba a traicionar a las personas por las cuales él obtuvo la victoria. Y dicho y hecho, fue así, gracias al Señor, le creí y ambos votamos nulos. Y, y ahora aparece todo esto, durante todo este año prácticamente, su primer año de gobierno, él ha estado una y otra vez faltando a las promesas de campaña, faltando a su propuesta de campaña. Y, y lo que hizo hace 2 días atrás, el día miércoles, de promulgar esta ley y los dichos que él dijo, fue donde él se quitó su máscara y mostró su verdadero rostro, sus verdaderas intenciones. Y él quiere hacer lo que entendemos nosotros que el nuevo orden mundial quiere conseguir, que es hacer un cambio cultural en la nación. Porque este proyecto de ley, esta ley ya de identidad de género, no solamente busca reconocer la orientación sexual, digamos, que todo lo que propone esa ley es anticientífico. No solamente busca reconocer una identidad sexual de una persona y que el Estado le respete el querer cambiar su nombre y sexo registral, sino que también hay una batería de proyectos, y nuestra hermana Marcela Aranda también lo dijo muchas veces. Viene una serie de leyes que no solamente van a tratar de reconocer el sexo que la persona, o la orientación sexual que la persona se perciba a sí misma, sino que también va a venir la policía del pensamiento, va a venir un nuevo comunismo, un nuevo, ¿cómo lo podemos decir? Un nuevo régimen, un nuevo régimen totalitario que va a restringir el cómo hablamos, el cómo nos expresamos y el qué enseñamos y el qué es bueno y es malo decir. Va a venir una normalización y una persecución a las personas que se presenten de manera opositoras a este tipo de ley. Va a pasar lo que ocurría en los gobiernos comunistas de hace algunos años atrás, algunas décadas atrás, donde si una persona se presentaba objetora de lo que el régimen decía, ya era encarcelado, era llevado a campos de concentración, a trabajos forzosos, era exterminado. Van a haber personas que van a estar fiscalizando lo que se habla, lo que no se habla, y como dijo nuestra hermana Marcela Aranda en un video hace 2 días atrás, que principalmente va a venir una persecución a los cristianos, donde se nos va a querer coartar lo que hablamos y lo que dejamos de decir. Se nos va a querer prohibir que digamos que la homosexualidad es pecado. Incluso se va a criminalizar a aquellas personas que cataloguen como patología la homosexualidad o cualquier otro tipo de desviación sexual. Y sobre todo, ¿quiénes son los que dicen que la homosexualidad no es correcta, que es maldad ante los ojos de Dios, que es pecado, que es antinatural? Somos nosotros los cristianos, los creyentes. Así que el escenario que se nos viene desde ahora en adelante en Chile va a ser oscuro en temas políticos, y vamos a volver quizás a ese régimen totalitario comunista de hace décadas atrás. Y ahora nos queda algo, miren, como les dije anteriormente, había un pastor evangélico, no voy a revelar su nombre, mi idea no es desprestigiar a alguien en este video, sino que él salió manifestando su arrepentimiento por
y dijo que la iglesia evangélica había sido burlada por el presidente y manifestó su arrepentimiento por haber trabajado por Sebastián Piñera y haber motivado a muchas personas y haberle hecho campaña gratis a Sebastián Piñera. Y a mí igual eso me causa molestia, indignación, escuchar a una autoridad eclesiástica evangélica decir semejante barbaridad. De verdad que me causa ira, me causa indignación, me causa enojo, me causa repudio, rechazo al accionar de esta persona. ¿Dónde quedó el discernimiento de este hombre? Porque está catalogado como una autoridad, como una persona que prácticamente es un ungido irrefutable, infalible. Está catalogado como un tremendo hombre de Dios. Y no puede ser como este tremendo hombre de Dios guió al fracaso a mucha gente. Y le hizo campaña gratis al que ahora lo traicionó. Así que es lamentable. Este hecho que ocurrió hace 2 días atrás y la aprobación de este proyecto de ley, que ahora ya es ley, de la identidad de género, significó una derrota para la iglesia evangélica. ¿Y por qué? Porque durante muchos años la iglesia evangélica estuvo no solamente durmiendo, no solamente estuvo en indiferencia a lo que ocurría en el Congreso. Nuestra hermana Marcela Aranda igual ella tuvo muchos ataques dentro de la misma iglesia evangélica cuando ella denunciaba todas estas cosas que se venían. Nadie le creyó. Después cuando ya apareció en la televisión, cuando se hizo propaganda de todo esto, cuando se hizo notorio en la prensa, ahí comenzaron a creerle. Pero desde antes de esto, mucha gente se presentó opositora a ella y nadie creía de lo que iba a pasar. Y mucha gente evangélica estaba por el lado de no saber, de ignorar todo esto. Y es más, una realidad, por lo menos aquí en la comuna de Coronel, donde yo vivo, aquí prácticamente mucha gente evangélica era partidaria de los sectores políticos socialistas, comunistas, izquierdistas. Y lo manifestaban también al momento de sufragar, ya sea por alcaldes como por presidentes. Así que, y bueno, esta comuna Coronel se ha caracterizado históricamente igual por ser de tendencia izquierdista. Y es lamentable que la iglesia evangélica haya tomado una posición política en ese aspecto, siendo que Coronel tiene una gran cantidad, una concentración enorme de evangélicos. La forma de pensar de los evangélicos de Coronel nunca se vio reflejada en elecciones presidenciales y en temas de elecciones de alcaldes. En temas políticos pareciera ser que, como decía el pastor David Machía, dentro del culto son todos evangélicos, pero fuera de la iglesia la Biblia la toman y la guardan y ahí la dejan y siguen con sus pensamientos antibíblicos. Y bueno, esto refleja realmente lo que ocurrió hace 2 días atrás, refleja el estado espiritual de la iglesia. Lamentablemente, los que guiaban, o los, entre comillas, representantes de la iglesia evangélica, nunca nos dijeron de esto, nunca nos hablaron de esto. No sabemos quién los escogió, quién los eligió, quién votó por ellos para que se presentaran como representantes nuestros, porque como representantes hicieron un muy mal trabajo. Y cuando ya estaba todo esto encima, todo esto ya se había levantado como un gigante, ahí recién despertaron y dijeron, hay que despertar, hay que alertar ahora. Ahora sí hay que creerle a las personas que nos venían hablando hace tiempo que esto iba a pasar, como Marcela Aranda. Que ella venía muchos años advirtiendo, pero nadie la tomó en cuenta. Y ahora sí vamos a tener que hacer algo. Vamos a tener que alertar al pueblo, pero fue demasiado tarde. Igual le envío no sé si decir condolencias, pero mis
mis saludos, mis respetos a aquellas personas que hicieron algo durante el año pasado y este año, que se levantaron, todos estos grupos cristianos que se levantaron en contra de la ideología de género. Que Dios les bendiga mucho. Tal vez fue tarde, no por culpa de ellos, sino porque sus guías espirituales o porque esto se hizo público muy tarde. Y ahora, ¿qué nos resta a nosotros como cristianos? Bueno, nos resta a nosotros seguir adelante. Como dije anteriormente, este panorama es feo. Y quiero también mencionar algo, no quiero que se me vaya. Hace más de un año que el Señor me venía molestando de que esto iba a ocurrir, que esto iba a pasar, que esto en realidad tiene que pasar en prácticamente el mundo entero, en la tierra entera. Porque el escenario se está preparando para la llegada del anticristo. Incluso les voy a recomendar que vean uno de mis videos titulado Los hijos de Belial. Pueden buscarlo, voy a tratar de dejar la etiqueta aquí arriba para que puedan acceder al video. Y pueden observar porque en uno de esos videos hablamos, el Señor nos inspiró a hablar de que esto se iba a probar y que este tipo de conductas, que la conducta homosexual y todas estas tipos de conductas que promueven los de la diversidad sexual, se iban a tratar a imponer sobre la nación y que se iban a normalizar. Se iban a imponer y se iban a normalizar. Y se iba a hacer ver como que esto es normal. Incluso hace unos días atrás, igual en la televisión, con la polémica que causó Alberto Plaza, que dicho sea de paso, gran parte de los pensamientos que él expuso, estamos de acuerdo con lo que él decía. Pero en un programa de televisión se le dijo que ¿cómo es posible que alguien como él exista todavía en la Tierra? ¿Cómo es posible que alguien como él, con su forma de pensar, viva en Chile todavía? O sea, como, si esto ya es normal, no hay nada que discutir, si esto ya está listo. Entonces, en la televisión, los medios de información se han transformado en medios que ocultan y desinforman a la ciudadanía y que tratan de imponer esta cosmovisión torcida de la vida a la sociedad. Y ahora hay una diferencia, como decía Agustín Laje, hay una diferencia entre la información pública y la información publicada. La información pública se ha transformado en meramente hombres de paja, se ha transformado meramente en noticias falsas o que tratan de imponer esta ideología de género. Y la información publicada viene con peso, con argumentación, derribando todo este pensamiento, pero se oculta. Se trata de poner bajo la alfombra para que nadie la vea. Y así seguir avanzando con todo esto. Y bueno, toda esta gente que se ha prestado para todo, para desmoralizar nuestra nación, va a tener que darle cuentas al Señor un día. Y ahora volviendo a lo que les decía en ese video, dijimos que esto se iba a probar y se iba a normalizar, se iba a imponer la norma, como norma. Y que íbamos a llegar como Lot, que la Escritura dice que Lot afligía su vida, su alma, cada día, al ver la conducta nefasta de los moradores, de los habitantes de Sodoma y de Gomorra y las ciudades vecinas. Ahora, igual estoy triste también, igual siento dolor en mi corazón por esto, porque como les dije en un principio, había un rayo de esperanza de que esto no avanzara, que no ocurriera en Chile, pero ya ocurrió. Y ahora nos resta una cosa nosotros como cristianos: prepararnos. Hace un año atrás aproximadamente, un poco más de un año, me tocó predicar en una vigilia y el título del mensaje era "Viene persecución, iglesia, debemos despertar". Me tocó predicar de los segundos en la vigilia y ustedes saben el esfuerzo que conlleva eso, porque la gente ya está cansada,
le está dando sueño, muchos se están retirando porque por lo general la gente que va a las vigilias no va con la mentalidad de quedarse toda la vigilia, sino que quedarse hasta el primer mensaje y después irse para la casa. En cambio, ese día hubo harta gente igual que se retiró y me tocó predicar casi de los últimos. Y hablé acerca de esta persecución que se va a desatar sobre los cristianos, que ya no es una persecución con espadas, con rifles, o con ametralladoras, o con armamento, con ejército, sino que va a ser una persecución de nuestras ideas, donde se nos van a quitar nuestros derechos, se nos van a coartar de nuestras libertades, se nos va a reprimir al momento de hablar, y vamos a arriesgar la cárcel, vamos a arriesgar sanciones, vamos a arriesgar penas, y tal vez en el peor de los casos, hasta se nos quiten nuestros puestos de trabajo, nuestro acceso a educación, a salud, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos qué puede ocurrir, pero el Estado se va a encargar de perseguirnos a nosotros. Y lo hablé y bueno, la gente me miraba como diciendo, ¿y este qué está hablando? Eso nunca va a pasar. Bueno, eso fue lo que el Señor me mostró que tenía que decir en ese momento, en esa vigilia. Y que teníamos que prepararnos como cristianos. Ahora como creyentes, bueno, hay mucha gente que está esperando, que nadie se levanta, ningún cristiano se levanta o se despierta diciendo, me van a perseguir y voy a prepararme para la persecución, voy a entrenar mi mente, voy a entrenar mi espíritu, voy a orar pidiéndole al Señor que me dé fuerzas para no sucumbir y no negar su nombre en la persecución, y no negar su palabra y no callar su verdad. Bueno, por no prepararnos para eso, por no enseñarnos eso, y es más, en las congregaciones actualmente se entretiene a la gente, se les da golosinas, se les da dulces, espiritualmente hablando, en vez de entregarle alimento sólido, contundente, en vez de prepararlos para las pruebas y dificultades y tribulaciones y persecuciones que se pueden desatar sobre nosotros. Y lo que veo yo, que mucha gente cristiana, mucha gente que dice ser cristiana, va a sucumbir con lo que se viene. Y nosotros como hijos del Señor tenemos que prepararnos, fortalecernos ahora más, orar más, seguir ayunando más. Y como dijo nuestra hermana Marcela Aranda en su video, debemos ser como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, no negar el nombre del Señor, aunque está en juego nuestra propia vida. Quiero compartir con ustedes unos pasajes de la Escritura. Y es con respecto a lo que han hecho acá nuestros estimados gobernantes. Y vamos a leer unos pasajes de la Escritura que nos revelan, nos muestran lo que ha pasado. A mí no me gusta, no me considero un predicador de juicio, de que va a venir terribles hechos sobre la nación por esto. No me considero una persona que todo el tiempo haga eso, pero sí hay que hablarlo, sí hay que decirlo, sí hay que mencionarlo. No podemos pasar por alto esta información, este mensaje de Dios, esta palabra profética de Dios, porque el presidente y todas las personas que han trabajado para esto van a tener que darle cuentas al Señor, y ellos han maldecido a sí mismos. Se pusieron solitos la soga al cuello y muy pronto van a dejar caer la silla que sujeta sus pies y van a quedar colgando y van a tener que pagar por lo que han hecho. Y vamos a leer lo que dice la Escritura, Salmos 2.15, 2.1 al 5, perdón, Salmos 2.1 al 5, dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, el laicismo. Y todo este tema de los derechos humanos que estamos viendo ahora, todo lo que ha pasado en la ONU, porque todo esto se viene gestando desde la ONU, ya estaba profetizado, el Señor ya lo había dicho. Pero miren la reacción que va a tener el Señor hacia esta gente, y la reacción que el Señor ha tenido contra estas personas que han dicho esto: ya no queremos más los mandamientos del Señor, estamos consultando
para irnos en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de la religión, en contra del sistema de creencia de los cristianos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Eso les espera a todas estas personas que se juntaron para consultar, para armar leyes contra la palabra del Señor, para deshacerse de los mandamientos de Dios. Ahora les voy a leer lo que dice Isaías. Isaías 5 del 18 al 21 dice así: Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Aquí tengo que hacer una aclaración. Existen en la Escritura dos oráculos. Uno es el oráculo de bendición y otro es el oráculo de maldición. El oráculo de bendición, se conoce, o empieza un oráculo de bendición, comienza con la expresión bienaventurado o bienaventuranza. Por eso usted cuando va a la Biblia lee a veces expresiones como bienaventurado y viene una condición, viene una suerte de enunciado. Y ese enunciado nos está diciendo que la persona que haga lo que el enunciado dice va a recibir una bendición, va a recibir una felicidad, una dicha, un gozo, una prosperidad, su vida, su alma, su ser. Y va a ser bendito y considerado por Dios. Por eso Jesucristo igual en el Sermón de la Montaña habla acerca da distintas y diversas bienaventuranzas sobre las personas, sobre los hijos de Dios. Y ahora existe lo que se conoce como el oráculo de maldición. El oráculo de maldición es semejante al oráculo de bendición, pero el oráculo de maldición, la misma palabra lo dice, maldice a aquella persona que cumple la condición que el oráculo presenta. Y los oráculos de maldición comienzan con la expresión ay. Entonces cuando usted va a la Biblia y usted lee la expresión ay, A-Y, y con signos de exclamación, usted está leyendo un oráculo de maldición. Y aquella persona que haga lo que el oráculo de maldición dice, se está maldiciendo a sí misma y va a sufrir las consecuencias que el oráculo de maldición va a sufrir. La maldición, le va a caer la maldición que ese oráculo de maldición está pronunciando. Y eso es lo que estamos leyendo ahora en estos momentos en Isaías 5:18. Dice, ¡ay! Oráculo de maldición. O sea, los que hacen las cosas que este oráculo dice van a ser malditos y van a sufrir pena y castigo divino. ¡Ay de los que traen la iniquidad! ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es todo aquel hecho abominable a los ojos de Dios. Y entre esos están todo este tipo de desviaciones sexuales. Y la iniquidad, o los que hacen iniquidad, los hacedores de iniquidad, son aquellas personas que, conociendo los mandamientos de Dios, viven, actúan y hacen lo contrario, a sabiendas del mandamiento. Esa es la gran diferencia. Porque viven como que ignorando la ley de Dios, viven ignorando los mandamientos de Dios, actúan, hablan y viven como que si Dios nunca hubiese dado una ley. Esos son los hacedores de iniquidad. Entonces hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Así que todos estas mentes pensantes y estos políticos corruptos y toda esta gente, todas estas personas que han maquinado para traer la iniquidad al país, para a esa iniquidad llamarla buena sabiendo que es malo, hay una maldición sobre ellos y tarde o temprano esa maldición los va a alcanzar y van a sufrir las consecuencias.
Otro oráculo de maldición de Isaías 10, 1 al 2 dice: Ay de los que dictan leyes injustas. Escuche, señor Sebastián Piñera, y escuchen Congreso Nacional, escuchen políticos, parlamentarios, senadores, diputados, escuchen chilenos de norte a sur y de mar a cordillera. Ay, oráculo de maldición, ay de aquellos. Escuchen, alcaldes, concejales, ay de aquellos, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Ay, ay, ay. Y por último quiero leerles el libro de Romanos, porque todos estos que han trabajado para establecer este tipo de leyes, como la ley de identidad de género y todas las leyes que vienen detrás, esta batería de proyectos de ley que viene con la ideología de género, todos estos piensan que se han burlado del Señor, que le han pasado gato por liebre y que, como ellos, la mayoría, muchos de ellos son ateos, no creen en el Señor, otros son evolucionistas, otros creen que venimos de los marcianos. Bueno, todos estos piensan que han hecho un gol no de mitad de cancha, sino que del arco contrario hacia el arco enemigo. Todos estos piensan que la han hecho de oro. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Porque la ira de Dios se revela, se hace visible, se hace patente, se hace latente, se hace observable, se hace evidente desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, les es evidente, les es palpable. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, por todo lo que hicieron, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí tienen, estimados y estimadas, que creen que se han burlado del Señor. Y ustedes mismos están cumpliendo la palabra profética que el Señor dio. Y les viene la maldición que ustedes mismos han convocado por darle la espalda al Señor. Así que, estimados evangelizadores que me han estado escuchando y viendo, yo les animo en esta hora. Les animo a que no claudiquen,
a que no bajen sus brazos, a que sigan orando, a que sigan predicando en las calles. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que toda esta maldad se ha levantado, el Señor nos va a seguir fortaleciendo, nos va a ayudar. Y yo creo firmemente que van a haber conversiones de homosexuales, lesbianas, transgéneros, transexuales, travestis. Se van a convertir alcohólicos, drogadictos, narcotraficantes, delincuentes, políticos, ricos, pobres, religiosos, idólatras, orgullosos, altivos. Va a haber conversiones de personas si seguimos predicando, si seguimos hablando, y van a haber mucha más gente de estos sectores de la diversidad sexual que se van a entregar al Señor Jesucristo por la predicación. El Señor les va a quitar la venda de sus ojos y se van a convertir, y va a ser un golpe en el rostro para todos estos movimientos de diversidad sexual que se aprovechan muchas veces de la necesidad de estas personas, y que se aprovechan de que han caído en un estado de vulneración, que han caído en un estado de victimización por el pecado, y han aprovechado estos casos para sacar sus leyes corruptas. Va a ser un golpe para ellos terrible la conversión al cristianismo en masa de muchos homosexuales, transexuales, travestis, transgéneros y lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que les animo a que sigan predicando, que sigan hablando la palabra del Señor, a que sigan mostrando el amor del Señor a las personas, que sigan evangelizando, que no se cansen de hablar el evangelio del Señor, que no se cansen de hablar la palabra de Dios, que no se cansen de hablar el mensaje de Dios que trae salvación. Como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Así que anuncien salvación a los perdidos, anuncien libertad del pecado, anuncien libertad de la homosexualidad, anuncien libertad de la drogadicción, anuncien libertad del narcotráfico, anuncien libertad de la delincuencia, anuncien libertad del adulterio, anuncien libertad de la fornicación, anuncien libertad del vandalismo, anuncien libertad del robo, anuncien libertad del alcoholismo, anuncien libertad de la violencia intrafamiliar, anuncien libertad, cambio de vida, restauración de vida de parte de Dios a todo aquel que cree en el evangelio. Anuncien la palabra del Señor y no se cansen, estimados evangelizadores, porque Dios nos va a respaldar si hablamos su palabra. Les envío ánimo, fuerza y paz del Señor, y aférrense a las promesas del Señor, porque igual todo esto que está pasando en nuestro país es síntoma de que el Señor está por regresar. Nuestro Señor Jesús va a volver, va a volver. Él va a volver desde los cielos, lo vamos a ver volviendo en poder y gran gloria a reinar sobre esta tierra y a traernos justicia y paz. Así que Dios les bendiga, estimados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Y nos vemos en un próximo video, y recuerden lo que siempre decimos. El Señor Jesús nos hizo un llamado a todos nosotros que debemos ir por el mundo a evangelizar. Shalom.